Hoy haremos un espinoso análisis del informe que dio el día de ayer López Obrador en la plancha del Zócalo. Cómo va nuestro país en temas económicos, cómo va la producción de petróleo, la Bolsa Mexicana de Valores, cómo va la inflación, también cómo va la producción petrolera. Todo eso junto con la respectiva comprobación de qué tan cierto y qué tan falso es, aquí lo veremos, en donde te mostraremos cómo en este análisis que hizo el Financiero, por ejemplo, podemos ver la afirmación número 4 que es correcta, la otra que es sin veredicto, una correcta, otra correcta, otra correcta. ¡Wow! Estaremos viendo cuáles de las afirmaciones son verdaderas, cuáles son falsas, cuáles no tienen veredicto, y también te daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos increíble. López Obrador deja callado a los opositores después de dar sus otros datos durante el AMLOFest. Los medios fifís aceptaron que dijo totalmente la verdad. ¿Listos? ¡Comenzamos! Irnos a lo sustancioso, mi querida familia Nopal Times, vayamos a ver la primera afirmación que hizo López Obrador. No hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado impuestos nuevos. ¿Y qué dice el Financiero respecto a esta afirmación de López Obrador? Que es correcta, que algunos cobros crecieron a principio de año como tradicionalmente lo hacen, en la misma magnitud de la inflación, por lo que no han crecido en términos reales, ni en leyes ni en misceláneas fiscales se han modificado las tasas de impuestos. Y sigamos con el punto número 2 respecto a la deuda pública del país. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. Y esta afirmación también es correcta, pues dice, la deuda total del país no ha registrado efectivamente un avance respecto a años anteriores. Por lo tanto, López Obrador dijo la verdad en este segundo punto también. Como punto número 3, veamos el tema de la inflación, en donde muchos de los acérrimos críticos de López Obrador decían que AMLO iba a ser casi como un Nicolás Maduro, en donde iba a crecer la inflación de forma disparatada mes con mes, de forma descontrolada. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que prometió López Obrador? Vayamos a verlo. La inflación ha bajado de 5.3 a 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mucho ojo respecto a esta afirmación de que la inflación ha bajado de 5.3 a 4.3% en comparación con el mismo periodo. Aquí el Financiero dice que es incorrecto, que la inflación en mayo, si bien sí cerró en 4.3%, lo cual eso sí es cierto, sin embargo, en el mismo mes del año pasado el índice era de 4.5, es decir, estamos mejor en cuanto a la inflación, 0.2%, pero mucho ojo, aquí el mismo Financiero está reconociendo que 3 meses antes, en febrero, el indicador sí estuvo en un 5.3%. Por lo tanto, en cualquiera de los dos escenarios, si se hubiera tomado en febrero, fue cierta la afirmación. Y por otra parte, también estamos mejor en cuanto a inflación comparando mayo de este año con el mayo del año pasado, cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. El punto número 4 al que también debemos hacer nuestro espinoso análisis es respecto a la gasolina. Pelen bien los tomates. En todo el país no ha habido aumento en términos reales en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Y esta es la verificación del Financiero, en donde calificaron como correcta, que fue lo que señalaron, tomando como referencia la gasolina magna en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, así como las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida. Es real en cuanto al precio de las gasolinas. La verde ha subido menos que la inflación anual a mayo, con excepción de Mérida, en donde ha subido un 4.8%. Pero como no se habló solamente de la gasolina respecto al gas, tomando en cuenta la Ciudad de México, Yucatán, Nuevo León y Jalisco, el gas licuado de petróleo, el LP, el que todo mundo consumimos, solo aumentó 1.9% en el último estado, pues pasó de 10.48 a 10.68 por litro del 30 de noviembre al 31 de mayo pasado, último dato disponible. Todo esto según los datos de la Comisión Reguladora de Energía. Y en las demás entidades, el combustible registró bajas, la más
pronunciada fue en la Ciudad de México, en donde disminuyó 62 centavos. ¡Wow! Como punto número 5, otro tema muy estratégico para nuestro país es la producción de crudo, de petróleo que hace Pemex. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador y cuál es la verificación del dato? Vayamos a verla. Ya se detuvo la caída en la producción de petróleo. Y este medio nos menciona que esta afirmación no hay un veredicto, que les hace falta información, pues ellos señalan que con cifras a mayo, las últimas que se conocen públicamente, esto sería falso, pero la semana pasada el director general de Pemex presentó un adelanto de las cifras de junio, como un corte hasta el día 19. En ese lapso la producción promedio fue de 1.680.000 barriles diarios. Por lo tanto, si al cierre de junio se mantuviera el mismo nivel que hasta el día 19, entonces el resultado estaría ligeramente por arriba del promedio de los primeros 5 meses del año, que fue de 1.670.000 barriles, y se mostraría que es correcta la afirmación de que la caída de la producción de crudo, de petróleo, se detuvo. Por lo tanto, solamente haría falta que pasen unos 11 días para comprobar si dijo la verdad López Obrador, como en los puntos que hemos señalado. Y el punto número 6 trata sobre la recaudación que ha hecho el SAT, cómo andamos en términos de impuestos, de lo que se le está cobrando a todas las personas que debemos de pagar impuestos. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5% en comparación con el año pasado. Esas palabras también son correctas, las que dijo López Obrador, pues la Secretaría de Hacienda reportó que al cierre de mayo de este año la recaudación total de impuestos subió a 1.4 billones de pesos, lo que representa un 4.7% más que el obtenido en el mismo periodo del 2018. ¡Wow! Sin duda este punto va a ser muy estratégico y nos podría demostrar con ello López Obrador, conforme avancen los meses, que tenía razón, que acabándose la corrupción, tanto de arriba como de abajo, de los políticos, pero también de los ciudadanos, de no pagar impuestos, se pueden hacer grandes cambios en nuestro México. Por lo que respecta al punto número 7, López Obrador habló sobre las pensiones de los expresidentes. Se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República. Ya no hay atención médica privada ni cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Solo con estas dos medidas nos ahorramos 10,000 millones de pesos. Este punto también es correcto, pues recordemos que ya no se considerarán ni cubrirán las jubilaciones o pensiones o los saberes por retiro con los que gozaban estos politiquillos. Por lo tanto, se estarán teniendo estos ahorros de casi 50 millones de pesos cada año. Punto número 8, abordado por López Obrador, la inversión extranjera directa. En cuanto a la inversión extranjera, durante el primer trimestre de este año se captaron más de 10,000 millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. Y también esta afirmación es correcta, pues la inversión extranjera directa que se recibió equivale a 10,161 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representa un 7% arriba en comparación de lo que se captó en el mismo periodo del año 2018. Por lo tanto, ese cuento chino de que iban a correr los inversionistas, que México se iba a quedar solo, que no había confianza en Andrés Manuel, pues sí, resultó ser un cuento chino, y ahí están un 7%, pues siempre representa un interesante e importante número. El punto número 9 es sobre el famoso huachicol. ¿Cuáles son los avances reportados por López Obrador? Se redujo el robo de combustibles en 94%. Y con eso nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas. Y como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol.
Este es uno de los puntos que más se le ha celebrado a López Obrador en este combate exitoso que ha tenido el huachicol, en donde de hecho López Obrador decía que se había reducido un 94%, sin embargo en realidad se ha disminuido un 96.2%, lo cual habla de esa estrategia la cual ha brindado resultados efectivos. Por otro lado, veamos el punto número 10 relativo a las remesas o el dinero que envían nuestros hermanos o nuestros familiares de Estados Unidos aquí a México. También en mayo nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos enviaron remesas a sus familiares por 3.203 millones de dólares. Es el monto mensual más alto en toda la historia. Y mucho ojo, esta afirmación también es correcta, pues la recepción de remesas ascendió a 3.096 millones de dólares en mayo, lo que significó, ojo, un crecimiento de un 19.8% en comparación con el quinto mes de 2017, y se ubicó como el mes con mayor captación de dólares desde que el Banco de México tiene registros, es decir, desde el año 1995. Punto número 11, otro tema muy controvertido en donde decían que López Obrador se iba a acabar, se iba a embolsar lo poco o lo mucho que había ahorrado el país. ¿Qué es la realidad de todo esto? Vayamos a ver cómo estamos en las reservas económicas de México. De diciembre a mayo de este año, las reservas internacionales han crecido en más de 4.000 millones de dólares. Aquí tenemos que las reservas sí han crecido en más de 4.000 millones de dólares, pues en noviembre de 2018 cerraron en 173.000 millones de dólares y en mayo de este año cerraron en 177.000 y fracción millones de dólares. Por lo tanto, sí se tuvo este aumento de 4.080 millones. Y ahora vamos a uno de los puntos que más emoción me gusta, cómo se ha reducido la publicidad oficial, cómo se les ha acabado el chayote a las grandes televisoras. Yo en lo personal pugno para que se pueda reducir de forma total y que no se gaste un solo peso, pero pues bueno, al menos se lleva un avance. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? ¿Cuál es la afirmación del Financiero? Vayamos a verlo. Se redujo el gasto en publicidad del gobierno en 50%, lo que representa un ahorro de 4.000 millones de pesos. Este punto también es correcto. El gobierno de López Obrador tiene aprobado para este año un presupuesto para comunicación social o publicidad de 4.711 millones de pesos, que representa un 47.5% menor a los 8.988 millones de pesos gastados efectivamente en el año 2018 por el gobierno de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto. Bueno, este último es de mi ronco picharruelo. Ya se lo saben. Punto número 13. ¿Cómo andamos sobre la confianza del consumidor? En mayo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 110 puntos, como no se había visto en las últimas dos administraciones. Esta afirmación de López Obrador también fue correcta. El indicador se ubicó en dichos 110 puntos. En la actual administración se han registrado datos más altos, pero en otros gobiernos un nivel de 110% no se veía desde el 110 de octubre de 2006, cuando aún gobernaba Vicente Fox. Punto número 14. Crecieron las ventas de las tiendas de autoservicio. En ese mismo mes, las tiendas de autoservicio y departamentales reportaron un incremento de 5.4% en las ventas. Y aquí tenemos que es verdad que las tiendas que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales sí tuvieron un incremento en ventas de un 5.4%. Advertencia marca Acme. Con este punto número 15, muchos prianistas derechairos deben de estar berraqueando peor que chivo que lo van a sacrificar. ¿Por qué lo decimos? Pongan mucha atención. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo.
con relación al dólar. Y esto que dijo López Obrador también es correcto. El peso se ha apreciado un 6.61% en lo que va del sexenio. Y esto significa que sí es la divisa dentro de las más negociadas a nivel global que más se ha apreciado, según datos de Bloomberg. Punto número 16, se los voy a presentar súper rápido, a estilacho con flash. Es sobre la Bolsa Mexicana de Valores. Pongan atención. En el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3%. Esto que dijo AMLO es correcto. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido un 4% desde que inició su gobierno. Punto número 17. Uno de los temas que más me ilusiona, el ver que México está aumentando sus exportaciones, está siendo un país más fuerte. ¿Qué fue lo que dijo AMLO? Vayamos a verlo. En mayo, las exportaciones llegaron a más de 40,000 millones de dólares, un incremento del 9%. Esto que dijo López Obrador es correcto. Las exportaciones de México registraron en mayo un aumento de 6.7% anual, su mayor alza o incremento durante la administración actual, según datos del INEGI. Punto número 18. La creación de nuevos empleos en México. En los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, el seguro, se han creado más de 300,000 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros programas que en conjunto superan el 1,000,000 de empleos. Aquí se menciona que lo que dijo López Obrador es correcto, que entre enero y mayo se generaron 303,555 empleos, un 38% menos que en igual periodo del año anterior. Solo en mayo se crearon 3,983 empleos formales, un desplome del 88% respecto al año pasado. También es interesante mencionar que los empleos que generan los programas sociales no pueden considerarse formales, ya que por su tipo de afiliación ante el IMSS es distinto al del dicho rubro. Punto número 19. ¿Qué tanto los contribuyentes les inspira o les da confianza que López Obrador esté gobernando y por eso se estén animando a declarar, a pagar sus impuestos? Vayamos a verlo. En este año, por la confianza de los contribuyentes en el gobierno, se han presentado 1,000,000 de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. Esto que dijo López Obrador es correcto, pues hasta el cierre de mayo de este año, el SAT, o el Satanás, reportaba un total de 7,155,000 declaraciones presentadas por personas físicas, y en el mismo lapso del 2018, el fisco federal sumaba 6,207,000, por lo tanto, hay una diferencia de 948,141 declaraciones entre ambos, es decir, casi 1,000,000 de personas más están sí declarando sus impuestos, están animándose a ayudar, a aportar al crecimiento de nuestro país. El número 20, ya casi acabándoseme el aire, es respecto a los ingresos de nuestro país. Esto fue lo que dijo AMLO. Generales del gobierno pasaron de 2,450,000 millones a 2,580,000 millones de pesos, es decir, un crecimiento del 1% en términos reales. Y como podemos ver, la afirmación de López Obrador también fue correcta. Los datos de Hacienda arrojan que al cierre de mayo de este año, los ingresos presupuestales totales tuvieron un incremento de un 0.7%. Por lo tanto, sí se tuvo ese aumento de un 1% de los ingresos del sector público de forma real, como lo señaló López Obrador. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Yo creo que con esta información le está dando López Obrador a sus derechairos, a sus acérrimos críticos, un tremendo toma la cachetón, y con remolina y sacamocos incluida. Pues recordemos que muchos vociferaron, muchos echaron todo su veneno y decían que este evento de López Obrador únicamente iba a ser para decir sus otros datos,
pura información falsa. Y ojo, llama la atención porque El Financiero es uno de estos medios conocidos como fifís, que han sido, de hecho, pues sí, con muchas de las informaciones, con muchos de los temas muy críticos contra el gobierno de López Obrador. Pero ahí está estos medios, ahí están estas palabras que nos pueden ayudar mucho a poder desmentir algunos de estos críticos que sin sustento, algunos de estos opositores que nada más estén intentando desacreditar nomás por nomás al gobierno de López Obrador. Pero miren, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales. De forma rápida me gustaría mostrarles, por ejemplo, lo publicado por Omar Nadir, quien señaló: Fast check, las cifras económicas que dio AMLO, correctas o incorrectas. Sorprende que El Financiero, uno de los medios de oposición más férrea, verificó los datos entregados por AMLO y hoy, 1 de julio, en el AMLO Fest, admitió que todas las cifras son ciertas. También señaló nuestro amigo Jorge Castillo: con datos verificados, aquí el resumen de la información presentada esta tarde por el presidente. De aquí emana la importancia de mantenerse en constante comunicación con el pueblo ante los datos falsos que maneja la oposición. Gran acierto. ¡Wow! También dijo nuestro amigo Luis Guerrero: ¡qué alegría, qué orgullo! Ya comienzo a pensar que AMLO no es de este planeta. Es un honor estar con Obrador. Andy, caramba, ese Luis anda con Tocho apoyando a AMLO. También dice Vero Calderón: y aquí un fast check de las afirmaciones de López Obrador. De las 20, hallan que 19 son correctas y una sin veredicto, no falsa, sino que hace falta esperar un poco de tiempo. Por último, sobre este tema, mi querida familia, si bien reconocemos que se tienen muchos aciertos, también reconocemos el ejercicio de honestidad y humildad al señalar López Obrador que aún hace falta mejorar la seguridad y aún hace falta, por supuesto, mejorar el crecimiento económico. Creo que vamos bien, creo que hay muchas cuestiones que nos dan un optimismo, pero sobre todo también hay muchas necesidades por las que debemos de trabajar y recordar que un gobierno, que un país no lo hacen unos cuantos políticos. Estamos llamados o estamos obligados a todos a poner nuestro granito de arena. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? En términos generales, me gustaría que me digan en los comentarios las ventajas y las desventajas también del informe que hizo López Obrador. Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecharruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos sobre el descaro total que está incurriendo la sobrina predilecta de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, la ex senadora panista, quien utilizó, vean muy bien el descaro, fotografías de una marcha convocada por López Obrador en el año 2012 para decir que eran los participantes de la marcha anti-AMLO en la que participó Mariana Gómez del Campo el día de ayer, domingo 30 de junio del 2019. ¿Cómo la ven? Ay, sin duda le faltaron 3 pesos de abuela siquiera. Una cosa es andar difundiendo noticias falsas, que es reprobable por